Bien, mi propósito para el día de hoy es que todos ustedes valoren la importancia de las células. ¿Qué son las células? Son unidades estructurales de todos los seres vivos, y que su actividad es la base para todas las funciones biológicas. Entonces, como evidencia para esta semana, te tengo programado algo muy interesante, muy bonito. Vas a tener una semana para que me elabores una maqueta de una célula eucariota y de una célula procariota. Tú ya más o menos tienes, porque ya has trabajado el año pasado conmigo y tienes ya como experiencia el empleo de la plastilina, ¿sí o no? Entonces, quiero que me elabores utilizando plastilina. Y si no tienes plastilina, aunque sea papel higiénico, con goma, qué sé yo, ingéniatelas. Pero necesito que la próxima semana cada uno se tome su foto con su célula eucariota, con su célula procariota y me demuestre con evidencias de que lo ha elaborado. Que señale cada uno de las partes de cada una de esas células. Bien, entonces, lo que quiero es que me averigües bien, también sobre la información, ejemplos de tu vida cotidiana, y que me expliques cuáles son las principales funciones de las estructuras intracelulares. Bien, vamos a comenzar. Para ello tenemos un organizador visual en el cual me dice qué es la biología. La biología está considerada como una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque es un conjunto de conocimientos que están ordenados y eso está demostrado. Ahora, pero ¿para cómo se demuestra que la biología es una ciencia? La biología es una ciencia, ¿por qué? Porque utiliza el método científico. Y el método científico, para utilizar, todos nosotros nos transformamos en unos pequeños científicos y lo primero que tienes que hacer es observar. Primero observas. Después que has observado, tienes que hacerte preguntas. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué vas a averiguar? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso se llama hipótesis. Después que has observado, el segundo paso del método científico son las hipótesis. Son las preguntas que quiere decir que lo que quieres demostrar con ese experimento. La tercera es experimentación. ¿Dónde lo hacemos eso? ¿Ya? Lo llevamos a un laboratorio, lo observamos, lo investigamos bonito y luego entramos a la cuarta etapa, que es la conclusión. Después que hemos experimentado, hemos observado a través del microscopio, hemos hecho un montón de pruebas y todo, llegamos finalmente a una conclusión. En esa conclusión, al final tú sacas tu ley, que viene a ser ya generalizas para todos, porque lo has demostrado que sí se cumple. Eso es lo que están haciendo en estos momentos, por ejemplo, los científicos allá en China, en Estados Unidos, están, por ejemplo, observando el coronavirus. Están haciendo las preguntas, a ver, ¿cómo podemos obtener la vacuna para evitar que se propague la enfermedad del COVID-19? Y eso lo están haciendo, lo están experimentando ahí en sus grandes laboratorios. Y luego al final, de aquí dice, para fin de año más o menos, están ellos ya concluyendo y deben estar obteniendo más o menos la vacuna para evitar que esto se propague mucho más. Ya anteriormente también hemos tenido una pequeña epidemia del AHN1, pero eso no fue tanto, ¿no? Como ahorita el coronavirus está, pero por todos lados, y cada día se incrementa el número de muertos. Entonces, cuando veamos que la vacuna está funcionando para todos a nivel mundial, entonces se generaliza, significa, uy, la vacuna ha servido. Entonces, significa que se puede curar a todos los habitantes a nivel mundial. Entonces, ese es el método científico. Ahorita los científicos están evocados a esa tarea. Están observando cómo se comporta ese virus, ese coronavirus, porque es un virus el virus no camina. Son las personas las que trasladan el virus
a diferentes lugares. Entonces, primer paso del método científico es la observación. Segundo es hipótesis. Tercero, experimentación. Cuarto es conclusión. Y finalmente, generalizas, que quiere decir que sí sirve. Bien, continuando, la biología es considerada una ciencia que estudia la vida. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene una organización compleja, tiene metabolismo y homeostasis. Ya, listo. También tenemos la reproducción y también el crecimiento. Significa que tiene 5 características la biología. Pero la biología, ¿para qué también sirve? Sirve para el estudio del origen de la vida. Hay muchas teorías. Una de ellas es la teoría de Aristóteles, considerado como el padre de la biología. Entonces, Aristóteles dice que en el siglo IV antes de Cristo, él opinó y dijo, la vida se origina por un principio vital. Luego se presentó Francisco Redi con la teoría del biogénesis y dice, no, la vida se origina de la vida que ya existe. Contradijo el otro. Luego viene Span Argeus, donde dice, la vida se origina a partir de esporas, procedente, dice que viene del espacio de las esporas, entonces por eso, entonces ahí se origina la vida. Pero viene Oparín y ya elimina esa teoría y dice, Oparín dice, la vida apareció como producto de una evolución química. Esas son las teorías de las cuales cada uno lo sustenta, lo fundamenta, y el último en dar su teoría que se llama la quimiosintética es Oparín. ¿En qué año? En el año de 1938. Bien, entonces nosotros estamos haciendo una pequeña introducción a la citología. Imagínate que el inglés Robert Hooke, haciendo uso, dice, de un microscopio muy rudimentario en el año de 1665, construyó el primer microscopio, pudo observar el interior de una lámina de corcho. ¿Qué hizo? Analizó el tejido vegetal muerto y en ella pudo ver una serie de compartimientos que el cual él le colocó el nombre por primera vez, dijo, esto se llama célula. A ver, mi pregunta es, y quiero que también esa la vayas a responder porque te voy a mandar el audio. Dime, ¿qué hubiera existido la citología sin la invención del microscopio? No. Si no hay microscopio, y que fue inventada en el año 1665 por Robert Hooke, entonces imagínate, para que haya primera investigación, para que exista la citología, entonces primero tiene que haber un microscopio, porque a través del microscopio se analiza unas pequeñas partículas y esas le llaman células. Entonces, por ejemplo, si tú analizas la cebolla, una partecita chiquitita, pequeñita, le colocas esa lámina delgadita, la analizas y verías qué precioso se ve a través del microscopio, vas a ver ahí las células vegetales. Pero bueno, ya regresando, porque dice que, bueno, no hay esperanza de que podamos regresar en este año, no todos en totalidad, pero por grupos. Así que podríamos hacer un experimento para ver ahí en el laboratorio cómo se comportan las células vegetales y las células animales. Bien, continuando. Entonces, esa es la introducción a la citología. Entonces, hay que agradecerle a Robert Hooke. Bien, ¿qué es célula? La célula dice que su diminutivo es cela. ¿Qué significa cela? Hueco. Eso de acá se denomina una célula a la mínima cantidad de materia viva que es capaz, dice, de realizar funciones biológicas como la reproducción, la respiración, excreción, digestión. La reproducción, por ejemplo, de la especie. Respiras. Si no hubiera oxígeno en nuestro planeta, no habría vida. Excreción, por ejemplo, a través del sudor, a través de la salivación. Luego tienes la digestión, que viene a ser el proceso. Cuando ingieres algún alimento, eso tiene un proceso. Imagínate, comes un picante de cuy o te comes, por ejemplo, un ceviche de pato
o te comes ahí una parrillada, luego viene el proceso de la digestión. Dependiendo del tipo de carne es, toma su tiempo. Esto también quiere decir que la célula es la mínima porción de materia viva y que posee, ¿qué cosa? Una vida autónoma. ¿Al interior de quién? De un organismo. ¿Y por qué es importante la célula? La célula es importante, ¿por qué? Porque aparte de que es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos, también dice, determina la forma del organismo. Nosotros a través del ADN, dice que las células contienen ADN. Y esto es un programa genético de cada individuo. A través del ADN ya, por ejemplo, se puede, por ejemplo, descubrir el parentesco. Hay algunos papás que dicen, no, no es mi hijo, pero agarran un pelito, lo llevan al laboratorio, lo examina y dice resultado 99.9%. Entonces significa que es tu padre. No puede negarse. Eso se puede hacer a través del estudio genético del ADN. También es funcional, la célula es funcional, ¿por qué? Porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos que permiten la existencia de un ser. Ahora, tenemos que hacer una pequeña historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se inventó el descubrimiento de la célula. Ya hemos informado, ya hemos manifestado que esto fue gracias a que se desarrolló la citología, que la citología también tiene otro nombre, biología celular, que es la ciencia que se encarga del estudio de la célula. Nosotros a través de un microscopio se utiliza, ¿no? Para obtener, imagina que se está observando en el microscopio una cosa pequeñita, pero ahora hay microscopios pues electrónicos, ¿no? Elevan, incrementan el tamaño de la imagen y pueden ver hasta lo más diminuto, lo más pequeño. Sabemos muy bien que, por ejemplo, tenemos acá Robert Hooke, fue el que utilizó una lámina de corcho y descubren ellos las celdillas o células. Hooke también utiliza la palabra célula y el descubrimiento de Hooke fue importante para un perfeccionamiento del microscopio y el nacimiento de la biología celular. Bien, la microscopía dice que alcanza su máximo desarrollo en el año de 1935. Un grupo de científicos alemanes inventaron un microscopio electrónico, el cual marca la nueva era en el campo de la biología celular. Este microscopio nos permite observar y estudiar la célula viva y cada uno de los componentes como las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas, membranas, etc. Ya en el año de 1968 y 1674, con Anthony van Leeuwenhoek, fue un fabricante holandés de microscopios. Él dice que observa los glóbulos rojos, los protozarios, los espermatozoides y bacterias, y luego le da el nombre de inamaculos. Eso de acá dice que al final fue el primer cazador de microbios. Robert Brock ya descubre el núcleo celular, donde en la célula vegetal de una orquídea. Luego en 1838 y 1839 aparecen dos personajes muy importantes, Slade y Schwann, y llegan a la siguiente conclusión. Todos los seres vivos, sean animales o vegetales, están compuestas de células. A este enunciado lo llama teoría celular. Y luego complementa esa teoría celular Rudolf Virchow. Él sostiene que esas células provienen de otras células preexistentes. Bien, como tú puedes ver ahí, hay un montón de biólogos que han estado aportando y han estado perfeccionando. Si antes era un microscopio casero, luego ya construyeron microscopios electrónicos. Y, por ejemplo, ahí tenemos todo esto. Hay que agradecer a Scheele, a Schwann y a Leeuwenhoek. Listo. Siguiente. Vamos a hablar sobre la teoría celular. ¿En qué año
se promulga la teoría celular en el año de 1838 y 1839 con Slade, que era un botánico, y Schwann, que era zoólogo. Ellos propusieron que todos los seres vivos están formados por células, y a esta se conoce como la primera teoría celular. Entonces, luego viene Virchow, complementó esa teoría celular, sosteniendo que las células provienen de otras células que ya existen. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las células. Esa es tu tarea para esta semana. A ver, la clasificación de las células es célula procariota y célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, primeramente, la procariota no presenta membrana celular. La eucariota sí presenta membrana celular. Mientras que la procariota tiene un nucleoide, la eucariota tiene núcleo. Luego, dice que las procariotas tienen células pequeñitas, que son de 1 a 10 micras. Y en cambio, las eucariotas ya son células grandes, de 10 a 100 micras. Algunas ya son consideradas como microbios y la mayoría son organismos grandes. Luego, en las procariotas, la división celular es directa, principalmente por fusión binaria. En cambio, en la eucariota, la división celular es por el proceso llamada mitosis. Los ribosomas. Listo, comienzo con los orales. A ver. Entonces ya saben, para la próxima clase ustedes van a entender mejor qué es una célula procariota y una célula eucariota. Mientras que uno tiene nucleoide y el otro tiene núcleo, entonces ustedes lo van a poder investigar porque ustedes mismos van a preparar su maqueta. Van a hacer su maqueta utilizando plastilina, ¿ya? Y luego me van a hacer unas pequeñas exposiciones, ya que algunos no quieren que se le dé demasiada información, entonces van a leer su boletín, van a subrayar aplicando la técnica del subrayado y van a poder ustedes llenarme esos cuestionarios. Bien, en la célula eucariota y la célula procariota. Eso lo van a ustedes determinar ya para la próxima clase. Bien, vamos a preguntar. Y voy a ir colocando los orales. Primera pregunta. He hablado sobre el primer microscopio. A ver, ¿quién construyó el primer microscopio? A ver, ¿Algún voluntario? Levante su manito. ¿Nadie? ¿Alguien que quiera hablar? A ver, ¿quién realizó? A ver, Chumpi. Ya, vamos a colocarle oral a Chumpi. Chumpi, por favor. ¿Podemos responder esa pregunta? Se le está activando el micro. Zacarías Jameson. ¿Puedes repetir? Zacarías Jameson. Sube el volumen. A ver, no te escucho, repite, comparte tu información. Zacarías Jameson, el primer microscopio. Muy bien. ¿En qué año, Chumpi? No me acuerdo. Ya. A ver, ¿quién está considerado como el padre de la biología? A ver, Yeyemar. Espera, vamos a activar el audio. ¿Ya? ¿Quién es el padre de la biología? Aristóteles. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Quién está considerado? A ver, ¿quién realizó su primer estudio utilizando una lámina de corcho? ¿Quién? A ver, ya. Xiomara, Valenzuela. Robert Hood. Muy bien. ¿Qué hizo Robert Hooke? A ver, explique un poquito más para compartir. Él agarró como una lámina de corcho y Muy en bien. el interior
con el tejido vegetal muerto, vio así que lo llamamos células nosotros. Muy Y una bien, serie de compartimentos. muy bien, muy bien. A ver, habíamos explicado por qué se considera la biología como ciencia. ¿Qué es la biología? Pero como ciencia. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué la biología es ciencia? ¿Nadie? ¿Ya ves? Son cosas, por eso pedí yo una libreta de apuntes. En ese Bien, a ver, ¿cuáles son los pasos para poder aplicar el método científico? El que no sabe, el que no tiene problemas con el audio puede escribirlo. Yo acá estoy tomando apunte de todos los que, están participando. ¿Cómo escribo? Donde dice chat. Ayúdale, Carlos. Si hay varios que escriben, entonces significa que hay varios que tienen intervenciones orales. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los pasos para poder realizar el método científico? Yo puse varios ejemplos prácticos. Ya, A ver, Valenzuela. La observación, hipótesis, experimentación, conclusión y generalización. Muy bien. A ver, dame un ejemplo práctico. Se le dijo bien claro que como ejemplo práctico tenemos, por ejemplo, ahorita el problema de la existencia de este virus, el coronavirus. ¿Qué están haciendo primero? ¿Qué se le haría primero? A ver, un científico, ¿qué haría primero? Primero, ¿qué hace? Observa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se comporta? Porque dice que tiene comportamientos, tiene cambios en su comportamiento diariamente. Ya, esa sería la observación. Segundo, ¿cuál es? ¿Qué hace el científico después que lo ha observado? Realiza preguntas, hipótesis, a ver de qué manera puedo averiguar cómo puedo obtener esa vacuna para poder eliminar ese virus que está matando tanta gente diariamente. La tercera, a ver, muy bien, acá está escribiendo Yerena Requejo. Los pasos del método son observación, hipótesis, experimentación, conclusión y por último, generalización. Muy bien, están anotando a todos acá. No solamente he escrito uno, he escrito varios. Bien, hacemos la siguiente pregunta. También te pregunté sobre, a ver, ¿cuántas teorías existen sobre el origen de la vida? ¿Pueden escribir ahí sus respuestas? Yo estoy tomando acá pantallazos o va a quedar ahí grabado. Este video o este audio yo voy a enviar a sus papás. Y eso es para que vean que hay algunos que no saben comportarse. Y lamentablemente es una pena. A ver, ¿cuántas teorías son? 4, muy bien, yo mira, Estefano, ya, son 4. Ya, a ver, ¿quién dice que la vida se origina de la vida que ya existe? A ver, ¿cómo se llama la teoría de que la vida se origina de la vida que ya existe? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Y quién fue? Muy bien, Ready, perfecto. Todo eso está quedado grabado porque estoy grabando. Estoy grabando y está quedado ahí registrado también sus respuestas. Otro. ¿Quién fue el que sostuvo la teoría de la quimiosintética? A ver. ¿Quién es?
Muy bien, ahí veo Alcántara, Oparín, hay muchos, Ayuri, Xiomara. Muy bien, Oparín. Dice que la vida aparece como producto ¿de qué? De una evolución sintética. ¿Y quién fue el que sostuvo la primera teoría, la generación espontánea? ¿Quién sostuvo la primera teoría del origen de la vida? A ver, es un personaje muy importante. Muy bien, Juliano. Va, muy bien, Yomira. Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? ¿Por qué se le considera a él tan importante? ¿Quién es Aristóteles? A ver. ¿Quién es Aristóteles? Porque Aristóteles, es el padre de la biología. Muy bien. Listo. Perfecto. Bien. A ver, otra pregunta más. Dice que la biología tiene 5 características. ¿Cuáles son las características de la biología? A ver, ¿cuál es la primera? Muy bien, Salcedo, ya vi, muy bien su respuesta. Adriano también. A ver, ¿cuáles son las características de la biología? Son 5. A ver, reproducción, muy bien. Otra, metabolismo, muy bien. Otra, crecimiento, organización compleja, muy bien, listo. En el chat están participando, perfecto, muy bien, listo. Entonces, ¿cuántos tipos de células tenemos? A ver, conocemos. Hoy día se ha hablado, a ver, ¿cuál es su respuesta? Célula, tipo de célula que van a realizar su trabajo con la plastilina. Procariota, muy bien. Las eucariotas. ¿Y a quién tiene nucleoide? ¿Quién tiene nucleoide? A ver. ¿Quién tiene nucleoide? Porque hay uno que tiene nucleoide a eucariota, muy bien. ¿Y quién tiene núcleo? ¿Quién tiene núcleo? A ver. ¿Ya está? Perfecto. Núcleo tiene la eucariota. Listo. ¿Quiénes son las células más pequeñas? ¿Quiénes son las células más pequeñas? Las células más pequeñas, procariota, muy bien. Dime, ¿quiénes son unicelulares y pluricelulares? Son uni y son pluri al mismo tiempo. ¿Quiénes son? A ver, procariota, no. Las eucariotas. Las procariotas son unicelulares, nada más. En cambio, las eucariotas son unicelulares y también al mismo tiempo son pluricelulares. A ver, última pregunta porque ya estamos para acabar. A ver, dime, ¿quién comprende los reinos protoxista,